One Piece hace una de las mayores revelaciones en la historia del manga. Y esa revelación hace que muchas cosas en retrospectiva de la historia tomen sentido. Y es que el manga ha develado que Egghead, este incidente, va a simbrar el mundo. Y queda claro que el final de One Piece se está acercando. Entonces, es menester hablar de la inundación y toda la información en retrospectiva. Quédate en el video que te vas a sorprender de manera poderosa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Ichiro Oda se tapa la cara y se la cambia por la de un pez cada vez que le piden una foto o cuando él hace un dibujo de él mismo? Quizá podrías pensar que es tímido o que tiene algún complejo o simplemente no quiere hacerse famoso. Quizá no quiere que lo reconozcan, lo paren en la calle o algo similar. Evidentemente existe la posibilidad de que sea por eso. Sin embargo, después del capítulo 1113 del manga, quizá existe otra explicación. ¿Qué pasa si esto es un foreshadow de Ichiro Oda previendo lo que puede pasar en su historia hacia el final del manga? Porque el incidente que iba a provocar un shock está en continuación en estos momentos en el manga. Se está llevando a cabo ese incidente que va a violentar muchas cosas del mundo de One Piece. Y es que Vegapunk ha dicho que se va a inundar el mundo de One Piece. Va a hundirse en el mar. Y eso tiene muchísimo sentido. Vamos a hablar entonces de todos los foreshadows que han pasado en la historia. Y es que quizá los Tenryubito no estaban vestidos como astronautas, sino como buzos. Y es que puede ser que Mariyua, la ciudad donde habitan los Tenryubito, fue construida en el Red Line porque ellos ya sabían y ya se tenía la información de esta inundación. Quizá el sueño de Sanji no sea una locura, sino que esto puede pasar cuando el nivel del mar crezca, incluso más allá del Red Line. Si llega a pasar eso, evidentemente se crearía el All Blue, aunque también existiría la teoría de que el Red Line puede ser destruido de alguna manera y también se mezclarían los mares. Independientemente de eso, creo que es muy claro que los océanos se unirían y se crearía el mar infinito con todos los peces que quiere Sanji. También hice un video sobre los Nakamas de Goldie Roger. Y es que los Nakamas de Goldie Roger teóricamente tenían esa información e incluso podemos decir que se estaban preparando para eso. De manera súbita te digo que Crocus estaba dentro de una ballena de Laboon. Rayleigh se hizo un negocio poderoso de recubrimiento de barcos. Y esto que era llamado el coating se hace ciertamente para que los barcos puedan ir bajo el mar. Y es que yo también teorizo que Scooper Gavan, el navegante que llevó a Goldie Roger a Laftel, va a hacer una aparición próximamente. Y créanme que él será importantísimo rumbo al final de la historia. Y es que es muy posible que toda esa información esté en el One Piece. Y también hay otros personajes que pueden tener información sobre esto. Eso puede ser puede ser Shanks. Y es que también se certifica que la tripulación de Shanks no tiene usuarios de fruta del diablo. Evidentemente viendo después de la inundación que la fruta del diablo conlleva una debilidad poderosísima. Y esto vuelve a vincular, por supuesto, a Kagami no Shanks, el pelirrojo, con los dragones celestiales. Evidentemente nosotros sabemos que proviene y desciende de una familia aventajadísima dentro de estos dragones celestiales. Y es que Shanks parece estar en todos lados, es muy metiche. Entonces surgen las teorías de conspiración poderosísimas. Teorías que prevén que Shanks es malvado. Pero yo te recomiendo que me sigas y te suscribas. Así ya no vas a ser tan malvado como potencialmente puede ser Shanks. Pero es que todavía faltan más foreshadows de lo que ha plantado Ichiro Oda dentro del manga. Yo me he planteado muchas veces cómo diablos se ha creado Impel Down. Incluso con la tecnología que tenemos en estos momentos me causa una fascinación importante ver cómo está estructurado esta cárcel. La cárcel hecha en el fondo del mar. Podemos empezar a pensar en las inundaciones que si son cíclicas o realmente hechas por el humano.
Hay gente que teoriza que el agua en algún momento en ese planeta no existió. Sin embargo, yo preveo que siempre ha habido agua. Me da mucha curiosidad, ciertamente, de qué es lo que pensaría un arquitecto de cómo se construye esta prisión, entendiendo que está bajo el mar. Y es que yo tengo una teoría de cómo se hizo esto, y tenemos que hablar de Imu-sama. Bueno, vamos a dejar eso para el final. Imu-sama y sus poderes. Y es que seguramente tenemos que irnos a Water 7. Y es que Iceberg, el alcalde de Water 7, tenía una planificación para hacer que Water 7, esa isla, pudiera flotar. Y es que había un fenómeno de marea que subía llamado Aqua Laguna, que era muy interesante dentro de ese arco de Water 7. Y ahora empieza a tomar mucho más sentido y entendemos por qué se está hundiendo Water 7 y por qué Iceberg quiere que salga a flote como un barco. Y evidentemente, si nos vamos a la isla Gyojin, encontramos el Noah, el barco de la promesa. Y es una especie de arca, una arca de Noé, ciertamente referencia a la mitología cristiana, que Joy Boy crea y les regala a los habitantes de la isla Gyojin para la llegada del día prometido. Evidentemente recordamos que este barco fue destruido en parte por Luffy en ese combate contra Hody Jones. Y es muy curioso que los mismos reyes marinos hablaban de cómo salvarlo, de cómo reparar ese barco. Y yo teorizo que próximamente vamos a ver dicho barco en el BAF Nación Soberana, porque yo tengo la teoría de que Joy Boy era gigante y era carpintero. También hay más pistas como Tequila Wolf, y es que se acuerdan del país a donde fue Nico Robin en el salto del tiempo. Era un rincón del East Blue donde trabajaban en un puente colosal. Evidentemente estaba encima del nivel del mar. Ese puente ha estado en construcción desde hace mucho tiempo, se prevé que 700 años. Eso quiere decir que el conocimiento de esta inundación viene desde entonces, y los Tenryubito de alguna manera empezaron la construcción hace tanto tiempo. También podemos pensar que Wano y toda la construcción está prevista para esto. Sin embargo, tenemos que entender que Wano estaba al nivel del mar en teoría. La ciudad de oro, quiero decir, aquella que está abajo, crearon ciertamente esos límites de Wano y se fue inundando, y es así como el Wano que conocemos fue creado. Y es que también podemos hablar de Zunisha y de Zou, que está en un elefante enorme con patas kilométricas que ciertamente está muy lejos del nivel del mar, seguramente previendo esto de las inundaciones. También el diseño de Arabasta es muy interesante porque vemos el Palacio Alubarna, el palacio que fue construido hace 4000 años. Está sobre una meseta o algo similar elevado de la tierra, lo que podría prever evidentemente que en algún momento pasó o que estaban listos para contrarrestar o defenderse de el aumento en el nivel del mar. Y es que de la misma manera, en la historia de Gedatsu certificamos que hay túneles bajo Arabasta que ciertamente pueden ser las veces de desahogo del agua cuando sube el nivel del mar. Y es que de manera súbita todos estos foreshadow parecen encajar, ya sea porque están previendo una inundación próxima o una inundación que ya pasó. Inundaciones cíclicas dentro del mundo de One Piece. O quizá esto puede ser artificial y creado por una sola persona. Y es que yo creo que es muy claro y evidente que Imu-sama y lo que pasó en la Gran Guerra del Siglo Vacío está relacionado a todo esto. Para mí no hay inundaciones cíclicas. Para mí es Imu-sama aquel que crea todas estas cosas. Imu, al revés, en japonés quiere decir mar, océano. Y es que yo creo que el poder de Imu-sama es importantísimo, ya sea una fruta mitológica de un dios o algo similar, o incluso la logia del agua. Esto le daría el poder para darle restricciones a los usuarios de la fruta del diablo. Esto haría a Imu-sama rotísimo, alguien que puede estar teóricamente en todo el mundo a través del mar. Imu-sama podía haber entonces abierto el mar para la creación, por ejemplo, de Impel Down. Ciertamente es muy interesante todo lo que les acabo de decir. Tenemos que esperar más información para poder teorizar, pero creo que todo dentro del mundo de One Piece está
está cerrándose, están dándonos ya información poderosa sobre lo que es el One Piece y la historia macro del mundo, el siglo vacío y todo esto. Entonces nuevamente yo te recomiendo que te suscribas porque vienen videos poderosísimos, análisis aventajados y muchas cosas más dentro del mundo de One Piece. Gracias por llegar aquí y ver todo el video, Nakama. Si llegaste hasta aquí, por favor comenta y comparte, lo que ayudas mucho para el crecimiento de esta comunidad tan aventajada. El generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete.